Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, amén. Amén. Gloria a Dios, vamos a la palabra en el nombre de Jesús, amén. Dios siempre manifestándose en esa gloriosa alabanza, amén. Escuchaba yo la alabanza y cómo de una u otra manera Dios tocando esas fibras de nuestro corazón, haciéndonos sentir que Él está con nosotros, hermanos, amén. Vemos nosotros cuando Él dice, yo estaré con ustedes todos los días. Dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros todos los días, amén. Aunque el viaje sea largo y aunque el camino sea muy gravoso, yo estaré con vosotros. Aunque se presente el enemigo, aunque se presenten situaciones tremendas, situaciones muy gravosas, yo estaré con vosotros, amén. A través del Espíritu Santo vemos cómo Dios está con nosotros. Decía el canto, ha sido largo el viaje, pero al fin llegué, amén. Y aparte de que nosotros, dice la palabra, somos peregrinos en este mundo. Somos peregrinos, estamos de paso, amén, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Pero tenemos nosotros que entender que mientras estemos en la tierra, tenemos que aprender a estar firmes en el camino, guiados por el Espíritu Santo de Dios, para no cometer errores o tropezar al mínimo obstáculo que se presente en este camino, amén, y nos haga sacar o nos haga salir de la carrera, porque si nos hace salir de la carrera, ¿sabe qué pasa? Los propósitos de Dios se frenan. Por eso hay mucha gente que está acostumbrada a estar junto al camino. Cuando se está en el camino, dice la palabra, amén, que nuestra visión se afina, como el ciego Bartimeo, que estaba junto al camino y mientras estaba junto al camino, su visión, amén, se había deteriorado completamente. Por eso el ciego Bartimeo, amén. Pero cuando entró al camino, amén, tal vez no entendía muchas cosas, pero sí podía entender que antes era ciego y que ahora, por haberse integrado al camino, podía ver la visión que como misión Dios tenía para su vida, amén. Así que es importante que nosotros tomemos en cuenta esto, hermanos. No dejemos que nada, no dejemos que nadie, no dejemos que motivaciones internas, amén, que motivaciones internas nos saquen del propósito. Estamos por cumplir 11 años, amén, 11 años que posiblemente se pudieran decir fácil, pero han sido tratos, procesos, embates, situaciones que tal vez trajeron dolor a nuestro corazón, pero nuestra vista no está en esas situaciones o en esas confrontaciones o en esos agravios. Nuestra vista está en terminar la carrera. Nuestra vista está en el blanco, amén. Porque lo dijo, yo estaré con vosotros. Y déjeme decirle, a escasos días de cumplir 11 años como iglesia del Señor, el taller del Maestro, yo puedo declarar, Él siempre ha estado con nosotros. Amén. Amén. Una cosa es que muchos no han estado con Él. Una cosa, amén, que muchos, que tal vez que los que transitaron por esta iglesia no están con Él, pero Él siempre está dispuesto a estar con ellos, amén. Así que así de hermoso es nuestro Dios, hermano. Así de hermoso es nuestro Dios, que por sobre todas las cosas se manifiesta para que nosotros podamos entender que no hay razón, mire bien, no hay razón en esta tierra, no hay razón en el cielo, amén, que pueda justificarnos el dejarle, el dejar el camino, el dejar, amén, de luchar.
el dejar de competir, porque esto es una carrera, amén. Y sabe que Dios me lo ponía en mi corazón, es una carrera donde se tiene que competir contra el pecado, se tiene que competir contra nuestras vanas motivaciones, se tiene que competir contra aquello que todavía no hemos dejado por completo y que está muy superficial en nosotros, y a la menor provocación caemos, o a la menor provocación, amén, hacemos como conviene a la carne, pensando no pasa nada. Lo que pasa es que Satanás solamente quiere una hendidura del grosor, y me voy a ir muy largo. Satanás solamente quiere una hendidura del grosor de una hoja de papel, nada más, hermano, amén, para poder entrar y sacarnos del propósito. Que nosotros podamos entender que si nos hacemos llamar reparadores de portillos, vamos nosotros primero a permitir que Él, estando con nosotros, venga y haga una reparación completa. Hablando de una restauración, hablando de una sanidad. Amén. Que no haya en nosotros ese orgullo, esa soberbia, esa vanagloria, esa altivez que nos haga apartarnos del Dios vivo, hermano. Amén. Para correr a los brazos de un Dios que lo único que quiere es asesinarnos. Y cuando hablo de un Dios que asesina, estoy hablando del Dios, amén, llamado Satanás. Y que no teniendo parte ni suerte en nuestra vida, en ocasiones nosotros le damos ese derecho, esa autoridad, al permitir una fisura, una abertura, por delgada que sea, en nuestra vida ministerial, en nuestra relación con el Dios vivo llamado Jesucristo. Amén. Por eso es tan importante que no demos lugar, hermano. Hay gente que no lo entiende, hay gente que no lo entiende, amén, y da lugar al enemigo. Hay gente que no lo entiende y da lugar al enemigo pensando, amén, pensando que puede entrar y salir del camino a voluntad, amén, que aunque puede hacerlo, cuando se hace para volver al camino es muy difícil, hermano, es muy difícil, amén. Así que hoy vamos a la palabra en el nombre de Jesús, al Evangelio según San Lucas capítulo 2, hablando de la presentación de Jesús en el templo, hablando de la presentación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el templo, amén. Dice la palabra en el nombre de Jesús, empezando a leer desde el verso 21, dice la bendita y santa palabra: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Antes que fuese concebido. Amén. Ahora vemos nosotros en infinidad de casos en el Antiguo Testamento que en el nombre está la misión de cada uno de nosotros. Amén. Ahora ya en la actualidad, pues a cada uno nos ponen el nombre que se oiga bonito, no tanto lo que signifique, sino que se oiga bonito. Amén. Nuestros padres se encargan, en ocasiones hay esas hasta discusiones, que no, que ponle así, que ponle acá, que ponle como tú quieras. Bueno, pues ponle como tú quieras. Pero hay una situación muy hermosa que en ocasiones se nos olvida, y es que el nombre lo vamos a traer, amén, mientras estemos nosotros transitando por esta tierra. Usted no se va a levantar mañana y va a decir: hoy me voy a llamar Pancho. Y la gente va a decir: pero ayer te llamabas Juan, pero hoy me llamo Pancho. Amén. Y mañana yo creo me voy a llamar Pedro. No es así, hermano. ¿Por qué? Porque en el nombre, amén, en el nombre está la misión. En el nombre está la misión. Y de acuerdo a la misión que usted y yo tengamos en esta tierra, amén, va a ser el llamado. Yo le doy honra y gloria al Señor, amén, porque cuando Él
me llamó. Yo creo que Él me llamó desde antes de que yo estuviera en el vientre de mi madre. Amén. Y he entendido que a través de los años, Él siempre está dispuesto a agregarle algo a la misión. Amén. A la visión que Él me ha dado en esta tierra. Y lo digo para honra y gloria de su santo nombre. Amén. No es una visión mediocre. No es una visión conformista, no es una visión, amén, de multitudes. Posiblemente sea una visión de discipulado, amén, una visión para que podamos nosotros entender el propósito y así la multitud se integre para que pueda entender que tiene una razón de ser en esta tierra. ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Cómo te llamas tú? Bueno, pues de acuerdo al nombre que podamos tener, desde hoy nos vamos a llamar, amén, hijos de Dios, hijos de Dios, amén o no amén. Y hoy vamos a hablar de aquel hombre llamado Simeón, amén, porque Simeón significa el que oye y obedece, el que oye y obedece. Así que, amado hermano, desde hoy usted y yo pudiéramos decir, yo quiero ser aquel Simeón, que no nada más escucha, sino que obedece. Amén. Amén. Ahora vemos nosotros en lo que decíamos del verso 1, mire qué importante de lo ya mencionado, que dice, y le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Amén. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene la misión que nosotros, amén, que nosotros tenemos que llevar a cabo. Y nos pone ahí, mire, nos pone el membrete en el nombre. Porque Jesús significa el que salva. ¿Cuál era la misión de Jesús? Ser el salvador de este mundo. Tenía escasos 8 días de nacido, hermano. 8 días de nacido, cuán glorioso y cuán maravilloso, amén, ver a aquellos viejitos esperando día con día una promesa que Dios les había dado. Y cuando me refiero a unos viejitos, me refiero a Simeón y me refiero a Ana, una mujer profetisa del cual me habla la Biblia y que más adelante lo vamos a estar viendo, amén. En el nombre llevamos la visión, llevamos la misión. Jesús, aquí lo declara, 8 días de nacido. Amén. 8 días de nacido. Y estaba conforme a la palabra, conforme a la escritura, conforme a la ley, de que aquel varoncito, amén, o todo varón según la ley, nacido, amén, de un vientre, tendría que ser circuncidado al 8º día. Al 8º día, amén. Pero mire qué hermoso cuando dice, y le pusieron por nombre Jesús. Y le pusieron por nombre Jesús. Repito y reitero, en el nombre de Jesús, amén. Porque en el nombre llevamos nosotros la gran visión de Dios. Jesús significa el Salvador. A los 8 días de nacido, Él ya tenía una gran misión. Amén. Salvarnos de todo aquello que nos estaba matando, como lo es el pecado. Así nosotros vemos que Simeón significa, ¿qué significa, hermano? El que oye y obedece. Amén. El que oye y obedece. Ahora, la palabra me enseña aquí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, dice que los padres, ¿quién eran los padres de la tierra de Jesús? María y José llevaban al niño, al bebé de 8 días, para que fuera circuncidado. Amén. Jesús significa el Salvador, pero repito, amén, lo estaban esperando, amén, no porque supieran o entendieran que en ese día, preciso día, iban a llevar al Salvador, sino, amado hermano, me habla la palabra que Simeón y Ana tenían años, no 10, ni 20, ni 30, más años todavía esperando esa gran promesa que Dios les había dado. Que no, Simeón no iba a partir de esta tierra
hasta no ver la salvación que esta tierra necesitaba. Y qué tan hermoso, si Simeón significa el que oye, amén, y obedece. Mire bien, para ser aquellos Simeones tenemos que dejar que Jesús sea nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Y en esa obediencia, amén, y en esa obediencia, por haber escuchado su palabra, porque nadie de los que estamos haciendo acto de presencia podemos decir somos obedientes, porque como seres humanos somos desobedientes a más no poder. Amén. Pero vino alguien a ser entronado en nuestro corazón. Ahora no somos, tal vez yo me llame Alberto, pero yo intento, yo trato, yo persevero de ser un Simeón. ¿Para qué? Para que yo pueda oír la palabra y obedecer la palabra. No porque yo quiera, porque esta carne ni quiere ni puede, sino porque en mí está entronado el Salvador de esta tierra, llamado Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amén. Por eso dice la palabra presentación de Jesús en el templo. Amén. ¿Dónde voy a recibir yo a Jesús? En el templo. ¿Dónde voy a recibir yo la promesa? En el templo. ¿Dónde voy a recibir yo el ministerio por labios de un padre ministerial? En el templo. Amén. Donde hay gente comprometida, gente que no nada más va ocasionalmente a la congregación y se dice ser Simeón. El que se diga ser Simeón tiene que entender que por oír la palabra se tiene que obedecer. Por eso nosotros hemos aprendido, amén, que sobre todas las cosas el que se dice tener fe, amén, por escuchar su palabra pone por obra. Si no, yo no soy un Simeón. Amén. Si no, mujer, nosotros o ustedes mujeres no son una Ana, porque Ana significa llena de gracia o agraciada. Amén. Agraciada. Mire bien qué glorioso y qué maravilloso. Para ser una mujer agraciada, para ser alguien lleno de gracia, se tiene que estar en el templo, no nada más ocasionalmente, sino que en los tiempos regulares, amén, en que la iglesia está hablando del Salvador, hablando del propósito, hablando de la gran comisión, hablando de estrategias de guerra para ir y establecer el diseño en aquellos que todavía están, amado hermano, perdidos en este mundo y que piensan que en este mundo, amén, van a encontrar algo, sabiendo que nosotros los tenemos que integrar al propósito para enseñarles a través de la gracia, a través de la palabra, que tienen que entender que son peregrinos. Amén. Somos peregrinos. ¿Usted se quiere quedar cuando el Señor venga? Claro que no. Amén. Así que cuando nosotros querramos flaquear o querramos nosotros, amén, desanimarnos, estemos pensando que esto es una carrera y que esto es una batalla en el nombre de Jesús. Amén o no amén. Amén. Así que, bueno, vemos nosotros la palabra circuncisión. ¿Para qué llevaban a Jesús al templo, amén, a los 8 días de nacido? Porque era de acuerdo a la ley de Moisés, amén. Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, Él no pide que en la gracia se circuncide a nadie, amén, pero sí pide que se circuncide el corazón, amén. Mucha gente puede decir, pero ¿por qué si a Jesús por qué lo circuncidaron? Porque era parte del cumplimiento de una ley, amén, de la ley mosaica o de Moisés, amén. Pero ahora nosotros no nos regimos por la ley dada del Padre a Moisés. Nosotros nos regimos por el propósito glorioso dado del Padre a Jesús, amén. Que Él siendo el que va a poner, amado hermano, mire bien, Él siendo quien va a poner la espada para que nuestro corazón sea circuncidado. La palabra sí lo enseña en el nombre de Jesús. Amén. Que la palabra es más cortante que una espada de 2 filos que entra y penetra el alma. Ahí se circuncida el corazón. Ahí en mis emociones.
ahí en mis pensamientos, ahí en mi voluntad. Amén. Ya no es un hecho de hombres, y es algo en lo sobrenatural en que la palabra entra. Y cuando hablo de la palabra que me dice aquí la Escritura, amén, que es más cortante que una espada de dos filos, que entra a partir el alma, el espíritu y hasta los mismos tuétanos. Y mire, eso sí que duele, porque la palabra es la que va a circuncidar el corazón. Y del corazón circuncidado se va a hablar del mensaje vivo, no de la letanía. No se va a hablar de la religión y del fanatismo. No se va a hablar de testimonios ficticios. No se va a hablar de esto como si fuera algo, ¿verdad? Como un paraíso hecho de caramelo. Claro que no, esto es guerra, hermanos. Esto es una lucha. Y tenemos que dejar que la palabra venga y nos circuncide, entre y parte el alma. Poder decirle al Señor: Padre, todavía traigo motivaciones muy vanas, muy profanas, muy carnales. Todavía, Padre, traigo motivaciones que no están dejando que el ministerio que por gracia tú me has dado se desarrolle como debe desarrollarse. Entra en mi Padre. Amén, amén. Y puede entrar la espada, hermano, a circuncidarnos. Amén. Puede entrar la espada a quitar el sobrante. Mire bien lo que le voy a mencionar. Amén. Puede entrar la espada a quitar el sobrante. Amén. Amén. Así como en la circuncisión de la ley, amén, se quitaba el prepucio del miembro viril. Amén. Así el Señor quiere que con su espada se quite el sobrante, amén, de nuestro corazón. Que no podamos tener un corazón engrosado, amén. Que no podamos tener nosotros un corazón lleno de malas motivaciones, lleno de pecado, hermano. Porque de las malas motivaciones salen las malas acciones. Y cuando nosotros dejamos, amén, que una mala acción salga de nosotros, entonces mire bien lo que le voy a mencionar. Esperemos el regreso, amén. Porque la Biblia me enseña que lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Amén. Así que buenas motivaciones, amén. Buenas motivaciones, buenos resultados, amén. Amén. Siembras en una tierra y posiblemente esa tierra no sea buena, pero tu motivación fue correcta. Hace poco, hablando con unos amados de mi corazón, amén, que me preguntaban, y lo que hemos sembrado en estos años, gloria a Dios, eso no queda sin efecto, porque se sembró con la motivación correcta en la mejor tierra llamada Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, amén. Amén. A casi 11 años de estar al servicio como pastor, amén, aquí en la iglesia El Taller del Maestro, ¿a cuánta gente no se le ha hecho, amén, o se le ha bendecido? ¿A cuánta gente, hermano? Y seguimos bendiciendo a los que se fueron por diferentes causas, amén. A los que se fueron hablando mal, a los que se fueron sin ni siquiera despedirse, a todos se les sigue bendiciendo, hermano, en el nombre de Jesús, amén. Porque una cosa es la motivación del corazón de nosotros y otra cosa muy diferente, la reacción que ellos tengan hacia esas buenas motivaciones o hacia esas buenas acciones. Amén. Amén, amén. Porque acuérdense bien, cuando el corazón está enfermo de incredulidad, eso hace que la gente se aparte del Dios vivo. El libro de Hebreos en el capítulo 3 ahí me lo enseña. Por eso, amado hermano, en el nombre de Jesús, dice en Deuteronomio capítulo 10, verso 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más la cerviz. Amén. La cerviz viene siendo esto, mire, viene siendo lo que es el cuello. Amén. Donde el Señor nos habla, donde el Señor está ahí y dice: escuchad mi palabra. Y nosotros volteamos nuestra cabeza. Amén. ¿Por qué? Porque la obstinación del hombre siempre va a ir en contra del gran propósito, amén, que Dios tiene para nuestra vida. A menos que nosotros podamos estar declarando y estableciendo
que el Rey de la Gloria, por estar entronado, amén, tiene el gobierno absoluto, no nada más en nuestro corazón circuncidado, sino en nuestro espíritu y en nuestra carne, o sea, en todo nuestro ser, amén. Y poder decir, yo escucho la palabra y esta palabra como que no me es muy grata, pero quiero ser como Simeón, quiero oír la palabra y quiero ponerla por obra. Y de ahí pueda yo ser una persona agraciada como Ana y pueda profetizar, no profetizar de la boca de los hombres, no profetizar de las motivaciones de un corazón no circuncidado, no profetizar de alguien de dura cerviz, sino profetizar por estar en el templo, por estar en la iglesia, en los tiempos de predicación, en los tiempos de oración, en los tiempos de servicio, en los tiempos, amado hermano, de convocación, cualquiera que sea el día, por estar ahí. Yo soy agraciado, yo soy agraciado, yo no nada más voy a decir soy agraciado porque canto, porque toco, porque danzo o porque predico. Yo soy agraciado porque el Hijo de Dios está entronado en mi corazón y eso hace que yo me esfuerce y eso hace que yo me apasione cada vez más para poder profetizar como Ana le profetizó a María después de aquella palabra tan dura que Simeón le declaró, hermano. Amén. Porque Simeón, el viejito Simeón, amén, un hombre de un calibre grueso. Mire bien lo que dice la palabra en el nombre de Jesús, amén. Dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, hablando que nadie debe presentarse delante de Dios con las manos vacías. Nadie, hermano. Jesús, posiblemente sus papás, siendo el niño, no tenían los recursos para llevar un becerro o para llevar, amén, una ofrenda más glamurosa, pero llevaban aquellos palominos, llevaban aquellos palominos en el nombre de Jesús, amén, como dice la palabra del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, dice la palabra, amén. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, amén. Y recuerde y reitero, Simeón significa el que oye y obedece, amén. ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde están esas mujeres con espíritu de Simeón? Diga conmigo, en Jerusalén. Amén. ¿Dónde están los Simeones que tanto hacen falta en las congregaciones? Diga conmigo, en Jerusalén. Amén o no amén. Claro, hay mucha gente en la congregación que busca un Simeón en Egipto. Hay mucha gente que busca a un Simeón, amén, en Sodoma, en Gomorra. Hay gente que busca a un Simeón en Jericó. Hay gente que busca a un Simeón, amado hermano, en Babilonia. Ahí usted no va a encontrar a Simeones. Ahí usted no va a encontrar a Simeones. Ahí no vamos a encontrar a quien oiga la palabra y lo obedezca. Por eso están en Egipto, por eso están en Babilonia, por eso están pervertidos en Sodoma y Gomorra, por eso están en Jericó, encuartelados, atemorizados, porque no hay una libertad en el corazón que les diga, prosigue a la meta, prosigue al blanco. Amén, amén. Usted y yo vamos a ir a Jerusalén. Allí en Jerusalén están los Simeones. Allí en la iglesia están los Simeones, los que por oír la palabra la obedecen y por obedecerla la creen y por creer ponen por obra. Amén o no amén. Amén. La semana pasada el Señor nos hablaba de cómo Él nos da las llaves, pero no nos da las llaves, amén,
No nos da cualquier llave, nos da las llaves para que nosotros lo que atemos en la tierra sea atado en el cielo, y lo que sea atado en el cielo sea atado en la tierra. Amén. Y esas llaves dadas a Pedro nos las ha dado a cada uno de nosotros, hermano, en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos, amén, vayamos y conquistemos territorio, y Él nos entregue la ciudad, y Él nos entregue el gobierno, y Él nos entregue las estrategias de guerra de los enemigos, y trayendo las llaves que Él nos ha dado, poder ir, sea a Egipto, sea a Babilonia, sea Jericó, sea Sodoma y Gomorra, ir a las prisiones de esa ciudad donde puedan estar amados de nuestro corazón, y con esas llaves abrirles la puerta para que salgan del cautiverio y para que salgan de esas prisiones espirituales de maldad que no los dejan salir, pero necesitan de esos Simeones. Esa persona, esa gente que está en cautiverio. Usted puede decir, pero va a una iglesia, pero es cristiano. Si no oyen la voz del Señor y por oírla la obedece, está en cautiverio, hermano. Amén. Si usted ve que hay una motivación carnal, que usted ve que hay una situación muy carnal en esta persona, que aunque esté en la iglesia, está cautiva en Egipto. ¿Por qué? Porque disfruta de las obras de la carne. Amén. Si usted ve que una persona está en la iglesia, pero tiene motivaciones, amén, de lujuria, tiene motivaciones de infidelidad, está en la prisión de Sodoma y Gomorra. Amén o no amén. Si usted ve que hay gente que está atemorizada, que piensa que la seguridad con esta pandemia la tienen en 4 paredes, entonces está en Jericó. Si usted ve, amado hermano, a una persona que idealiza o se idealiza a sí mismo, idealiza a sus hijos, idealiza a su cónyuge, idealiza lo que él es, entonces está en Babilonia, y hay que ir a abrir con las llaves que Dios nos ha dado, atar en la tierra para que sea desatado del cielo en el nombre de Jesús. Que no vamos nosotros nada más a ver si se puede. No, en Él todo lo podemos. En Él todo lo podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece en el nombre de Jesús. Amén. Así que no nada más vamos a ir, ¿verdad?, a pararnos a pedirle permiso al faraón para que abra la puerta. Claro que no. El Señor nos ha dado toda la ciudad. Pero hay que ser esos Simeones. Amén o no amén. Amén. Porque dice la palabra en el nombre de Jesús: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, mire bien, era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre de él. Qué glorioso, hermano, qué maravilloso, amén. Mire bien hasta dónde tenemos que imitar a Simeón, hasta dónde. Porque vemos nosotros que el Espíritu Santo no estuvo sobre Pedro, no estuvo sobre Juan, el Espíritu Santo no estuvo sobre los discípulos, sino hasta lo registrado, amén, en el libro de los Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés, donde dice: y el Espíritu Santo vino sobre de ellos. No había estado sobre alguien como lo estuvo con Simeón. Amén. ¿Por qué? Porque era un hombre era un hombre que había atesorado una promesa. Había un hombre, imagínese, hermano, que Dios le había dicho: tú vas a ver la salvación de esta tierra. Amén. Antes que nadie la vea. Tú vas a ver la salvación de esta tierra antes que nadie pueda considerarla. ¿Y por qué? Usted me puede decir: y luego María, y luego José. Mire, hermano, le voy a decir una cosa. Aún María, dice la palabra, aún María, de todo lo que se decía, no entendía muchas cosas con respecto al Salvador. Por eso dice la palabra, mire, vamos a irnos acá bien adelante en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dice que ella atesoraba
ella atesoraba, aquí dice, en el nombre de Jesús, en el verso 51 del capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Por eso me adelanté bastante, porque dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Aún María y aún José no entendían las cosas que el Espíritu Santo de Dios le había revelado a Simeón, porque era alguien que había escuchado la promesa. Imagínate, amado hermano, qué glorioso y qué maravilloso es el Señor, de que le dijo a Simeón, posiblemente en su juventud: Simeón, no has de partir de esta tierra hasta que no veas la salvación del mundo. Y cuando vio que llegó María y José, cargó al niño, hermano. Cargó al niño. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Por eso dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Hablando en el verso 26 del Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Amén. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y dice la palabra, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos, él le tomó en sus brazos, mire qué glorioso, qué maravilloso, amén. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, hermano. Créame que esto me impacta en mi corazón y Dios lo sabe, amén. Como aquel hombre, Dios le había dicho que iba a ver la salvación antes de que él muriera, y no nada más vio la salvación, sino que tuvo la gran bendición de cargar al Salvador del mundo llamado Jesús. Esa gran bendición, hermano. Amén. Esa gran bendición, amén. Esa gran bendición que Dios nos da por estar atesorando en el templo, por estar buscando ser como Simeón, por estar buscando ser llenos de gracia, llenos de Él, llenos del Rey de la Gloria. Y nosotros, mire bien, qué hermoso, amén, qué hermoso y qué glorioso, y podemos entenderlo, que aunque Simeón lo cargó, amén, que aunque Simeón lo cargó, y nosotros posiblemente, pues nunca lo vamos a cargar, amén, nunca lo vamos a cargar, pero sí lo tenemos que llevar entronado en un corazón circuncidado. Amén. Jesús jamás va a ocupar un lugar en un corazón que no haya sido un corazón circuncidado. Y un corazón circuncidado, repito y reitero, es aquel que a través de la palabra, que es más cortante que una espada de dos filos, deja que entre la palabra y corte lo que sobre, y corte todo aquello que estorba como sobrante para el crecimiento en el ministerio que por gracia y misericordia Dios nos ha dado. Así, hermano, poder decir: Padre, que entre tu palabra. Me duele lo que mi pastor me está diciendo, me duele lo que el pastor está mencionando. Posiblemente yo ni siquiera he circuncidado mi corazón, posiblemente yo esté cautivo en Egipto, posiblemente yo esté cautivo en Babilonia, pero voy a tomar la palabra. Voy a ser como Simeón, voy a tomar la palabra, voy a creer la palabra, y que entre la palabra y corte, quite toda mala motivación que posiblemente ni cuenta me he dado que tengo. Porque muchas de las veces, mire bien lo que le voy a decir, hermano, muchas de las veces hay gente en cautiverio, pero no sabe cómo salir, porque no tiene a su alrededor gente que le conduzca a una libertad. Amén. No tiene en su entorno a alguien, amén, que escuche la palabra y la crea. No tiene en su entorno a alguien como Ana la profetisa, que le profetice libertad del cautiverio, que posiblemente no ha sabido cómo salir. Por eso, amado hermano, juntémonos con gente que nos edifique. Amén, amén. Aunque con sus consejos
podamos sentir que nos duele el corazón, amén. Ay, es que lo que me está diciendo el pastor, ay, es más, me dan ganas hasta de irme de la iglesia, me dan ganas hasta de irme del planeta, no lo sé. Hermanos, pero cuando tomamos la palabra, amén, nos dejamos de acostumbrar, amén, de vivir en tierras lejanas para venir a nuestra Jerusalén. En el nombre de Jesús. Amén, un amén. Amén. Por eso dice que Simeón, en el verso 28, les recuerdo que estamos en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, hablando de la presentación del glorioso Jesús, del glorioso Salvador en el templo, donde vemos ciertas personas, amén, vemos al Rey de la Gloria siendo niño, vemos a su papá, a su mamá, José y a María, vemos a este hombre piadoso, lleno de fe, llamado Simeón, y también vemos a la profetisa. Qué glorioso y qué maravilloso, dice la palabra, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, despides a tu sierva en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de lo que se decía de él. Amén. De todo de aquella palabra, amén, de poder. ¿Por qué le digo de poder? Amén. Porque uno habla de lo que trae en su corazón. Y me enseña la Escritura que Simeón, por ser como era, estaba inundado y revestido de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso, a cada palabra, a cada expresión salida de él hacia los padres y hacia el Hijo, amén, les llenaba de gozo, les llenaba de gozo, les llenaba de alegría. Por eso dice la palabra, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Y miren lo que dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, en el nombre de Jesús: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Tremendo, más que tremendo, hermano. Amén. Amén. Simeón le estaba describiendo lo que sería la misión de Jesús. Amén. Teniendo 8 días de nacido, amén, ya le estaba diciendo Simeón: por él van a caer muchos, pero por él se van a levantar aquellos que por creer ponen por obra. Por él, amén, por él se van a contradecir muchos, por él, pero para él muchos van a venir a claridad de pensamientos, van a venir a claridad de decisiones y de motivaciones. Por él van a haber muchos venidos a libertad, por él. Y ellos se maravillaban, hermano. Ellos se maravillaban. Pero ¿sabe qué? Después de estas palabras le dice a la mamá, Simeón le dice a la mamá, le dice a María: y una espada traspasará tu misma alma. Y una espada traspasará tu misma alma. Alabado sea el Señor. Amén. Y una espada traspasará tu misma alma. Alabado sea el Señor. Después de tanta palabra de bendición, por eso mucha gente no quiere nada con el Evangelio o con la palabra o con la enseñanza. Amén. Y se la pasan diciendo reflexiones de internet, predican reflexiones de internet, predican motivaciones que ya la gente ya sabe. No, la palabra es como una espada que entra, y preparémonos, porque eso duele. Porque duele dejar nuestra vieja naturaleza, duele dejar nuestras motivaciones erradas y carnales, duele. Amén. Pero no estaba hablando de ese tipo de situaciones. Estaba hablando, amén, que el dolor más grande que puede pasar una madre es ver a su hijo siendo torturado, es viendo a su hijo siendo crucificado, es viendo a su hijo morir y no poder hacer nada, porque ese era el propósito del Padre para Jesús en esta tierra, de venir a hacer la ofrenda, de venir a hacer la ofrenda del todo quemada, de venir a hacer el holocausto
más glorioso dado en esta tierra, el sacrificio en la cruz, para derramar su vida entera a merced de nosotros, porque en la sangre está la vida. Toda su sangre fue derramada sobre nosotros para que, creyendo en Él, esa sangre viniera a redimirnos, viniera a lavarnos, viniera a sacarnos de donde estábamos, de las ciudades más oscuras, de las ciudades en tinieblas donde nos encontrábamos. De ahí el Señor nos vino a sacar. Tenía que morir un inocente por un culpable. Y para eso es que nosotros tenemos que decir: de hoy en adelante voy a ser un Simeón, porque Él vino a morir por mí. Él vino a morir por lo que no valía la pena. Pero yo voy a demostrar que tal vez con muchos defectos, que tal vez con muchas contrariedades, pero por agradecimiento a Él y por amor a Él, voy a oír su palabra y la voy a creer. Y por creerla, la voy a poner por obra en el nombre de Jesús. Amén. Así que mucha gente no quiere eso, hermano. Mucha gente dice: no, a ver, vamos a hacer esta actividad, vamos ahora todos en un pie, ahora todos enanos, ahora todos gigantes, estuvo bien padre el culto. Si no hay palabra de Dios, mi corazón no puede ser circuncidado. Amén. Si no hay palabra que venga como una espada a penetrar mi alma, mi corazón no puede ser circuncidado, mi cerviz no puede ser cambiada de la dureza en la cual puede estar, hermano. Si no hay palabra de Dios. Por eso mucha gente le huye a la enseñanza. Amén. Y yo prefiero, para honra y gloria de Dios, tener a 5, amén, a 4, a 3, a 2, pero que sean, amén, sean aquellos que derriben y asesinen gigantes. Sean aquellos que tienen las llaves y que tienen el gobierno de los cielos para establecer el gobierno en la más oscura de la ciudad, donde puede estar algún amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén o no amén. Amén. Por eso dice: y los bendijo. Pero a ella le dice: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Sentir en carne propia el dolor de ver morir a un hijo, hermano. Sentir en carne propia. Amén. Pero Dios, amén, imagínese lo que Dios pudo haber sentido de ver a su hijo. Amén. De ver a su hijo. Pero el más gozo, después del trago amargo, viene ese gran gozo. Alabado sea el Señor. Amén. Y el gran gozo es que al tercer día lo vio resucitar con poder y gloria. Amén. Para ascender de nueva cuenta a estar sentado en su trono. Alabado sea el Señor. Amén. Así nosotros, amén, este trago amargo, amén, esta palabra profética que Simeón le estaba diciendo, le estaba declarando la madre del Salvador, hermano. ¿Qué no íbamos muy bien? Sí, pero tu alma va a sufrir, tu alma, tu corazón se va a partir en dos. Tú vas a ver, pero esto va a esclarecer el corazón de muchos. Esto va a esclarecer el corazón de los que verdaderamente crean, y no de los que están en Egipto, amén, y adoran en el desierto, pero se vuelven Egipto. Esa es una estrategia que el faraón le decía, amén, le decía a Moisés: llévate al pueblo, pero que hagan su culto y adoren en el desierto, pero vuelven a Egipto. Es una estrategia que muchos hoy en día están practicando. Van a los cultos, van para sentirse como que tranquilos en la conciencia, pero no están dispuestos a quitar su mala manera de vivir. Tremendo, más que tremendo, hermano. Pero tenemos una estrategia, y es la palabra bendita y santa de Dios. Por eso dice: y estaba también allí Ana, profetisa. ¿Sí dice ahí en el verso 36? Alguien que lo lea bien fuerte en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor, hermano. Cristo vive. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel,
de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Amén. Miren nada más, ¿cuántos años tenía esta mujer? 84 años. Amén. 84 años. 7 años, amén, viviendo con su esposo, amén, pero quedó viuda. Y a esta edad de 84 años, dice la palabra, amén, era viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Gloria a Dios, amén. ¿Cuál es el arma más poderosa que usted y yo podamos tener? El ayuno y la oración. Cuando usted vea, esto complementa y esto confirma la palabra que Dios nos ha dado aquí en el taller del maestro. Amén. Que un profeta confiable es el que tiene intimidad en el cielo y por consecuencia de esa intimidad tiene autoridad en la tierra. Su palabra es respaldada por Dios. Amén. Amén. Así que si usted ve un profeta que no está en los tiempos de oración, no está en los ayunos, entonces dúdelo, dude de que esa palabra sea confiable. Por eso dice aquí la palabra, y era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oración. Amén. ¿De qué estaba lleno Simeón? De la palabra venida de Dios a su corazón en su juventud. ¿De qué estaba llena Ana la profetisa? De la palabra de Dios que se aprendía en el templo de día y de noche. Estamos hablando, amado hermano, que Simeón asistía al templo, pero Ana estaba en el servicio del templo de día y de noche. 84 años tenía esta mujer, hermano. 84 años y nunca permitió que nadie le prohibiera, amén, estar al servicio en espera del gran rey, porque dice la palabra en el nombre de Jesús, amén, esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén, amén. El niño tenía 8 días de nacido. Jesús tenía 8 días de nacido y ya Ana la profetisa ya estaba evangelizando. Ana la profetisa ya estaba hablando del niño que iba a venir a ser el Salvador del mundo. Ya estaba hablando, porque no hay otro tema de qué hablar. No hay otro tema que pueda sacar a la gente del cautiverio, sino es la bendita y santa palabra de Dios llamada evangelio, hermano, porque evangelio es Cristo y Cristo es evangelio. Amén. Ana no se presentaba delante de los recurrentes al templo para decir, ¿verdad? ¿Cómo están? Y miren que aquí no, hablaba del niño, hablaba de Jesús, hablaba de lo que verdaderamente vale la pena. No perdamos el tiempo de hablar de cosas que no edifican. Hablemos de lo que edifica, y lo único que edifica es la palabra de Dios, hermano. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Por eso dice, amén, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Amén. Después de aquella palabra, después de aquel trago amargo venido de la boca de Simeón, amén, hacia María, viene ese bálsamo. Viene ese bálsamo, amén, por la boca de la profetisa llamada Ana. Alabado sea el Señor, amén. Porque le hizo entender a María que valía la pena. Valía la pena que esa espada viniera a traspasar su alma, su corazón. Valía la pena circuncidar el corazón. Alabado sea el Señor, amén. Porque de eso, amén, de eso se iba a dar testimonio para toda la vida, hermano. Como el día de hoy lo estamos haciendo. Alabado sea el Señor, amén. Así que, bueno, usted pudiera preguntar, usted pudiera tener la referencia de decir, qué tremendo. Iban solamente a circuncidar al niño y 2 personas ya tenían por ahí, amén, ya tenían por ahí todo absolutamente
todo en su corazón de lo que iba a ser, amén, en un postrer tiempo cuando Jesús cumpliera su mayoría de edad y empezara su ministerio, amén. Era algo muy tremendo, porque desde aquella palabra que Simeón le dio a María, desde ahí ella tenía 30 años para asimilar que iba a llegar el tiempo en que iba a ver entrar la espada a su corazón, de que iba a ver cómo su hijo, el Salvador del mundo, iba a ser vituperado, iba a ser flagelado, iba a ser, amado hermano, apedreado, iba a ser humillado, iba a ser, amado hermano, iba a ser insultado, golpeado y escupido. Pero por eso siempre el Señor nos da un periodo de tiempo para prepararnos, hermano. Amén. Estamos en el camino, vamos a prepararnos para que no venga a traer dolor a nuestro corazón, amén, aquella palabra que va a venir a circuncidar nuestra alma. Tengamos cuidado, porque en ocasiones eso puede traer a nosotros, puede traer un dolor insuperable, insoportable. Y queriendo huir de las cosas, queriendo huir de la circunstancia, queriendo huir de la realidad, frenamos el propósito de mucha gente, frenamos el propósito de nuestra familia. Vemos cómo se comportan nuestros hijos delante de la gente cristiana, delante de la gente del mundo, delante de la gente egipcia, delante de la gente de Babilonia, delante de la gente de Sodoma y Gomorra. Y como padres no hacemos nada, pensando que por venir a la iglesia lo es todo. No, el venir a la iglesia es para que la palabra me circuncide a mí y a toda mi casa, en el nombre de Jesús. No nada más, ay, aquí traigo a mi hijo para que lo circuncide. No, primero voy a circuncidarlo a usted. Alabado sea el Señor, amén. A Jesús lo llevaban, pero ya José había sido circuncidado, amén. ¿Quién faltaba de ser circuncidada? María. Por eso, y en tu alma penetrará una espada que traerá mucho dolor, amén. Que traerá mucho dolor, alabado sea el Señor. Qué tremendo, hermano, amén. Qué tremendo. No nada más es venir a la iglesia y decir, Padre, oh, aquí están mis hijos, Padre, aquí está mi cónyuge, Padre, aquí está mi situación. No, es venir y decir, Padre, aquí estoy yo. Primeramente aquí estoy yo. Que venga tu palabra, que venga y entre y penetre en mi alma, que venga tu palabra y me circuncide, que venga tu palabra y me confirme lo mencionado desde antes de que yo viniera a ver la luz en esta tierra. Que venga tu palabra, Señor. Y que no haya cosa en el cielo, la tierra, ni debajo de la tierra que nos hagan huir como los cobardes, hermano. Que nos hagan huir como los cobardes, porque eso es lo que quiere Satanás. Pero lo hemos nosotros de declarar. El Rey de la Gloria nos dio un espíritu de poder. Amén. Nos dio un espíritu de poder, no un espíritu de cobardía, no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el nombre de Jesús, amén. Porque antes, amado hermano, pudiéramos pensar, esta espada me va a matar. No, no, la circuncisión no mata. La circuncisión no mata. Amén. A menos que se descuide, se infecte y pueda venir una enfermedad. Amén. Y pueda venir a echar a perder la carne. Así nosotros, si sabemos que estamos en ese periodo de circuncisión, amén, si todavía estamos ahí, que la palabra, Padre, esta motivación, Padre, esta palabra o esta forma de expresión que tengo, Padre, de esta situación que hay en mí, que todavía no controlo y que de repente sale y ofendo, Padre, de todo esto, si estamos en esa transición, amado hermano, no nos vamos a echar para atrás, amén, porque si no vamos a frenar la circuncisión y este corazón se va a morir y este corazón se va a echar a perder. Y como dice la palabra, pudiéramos decir, amén, lo que dice en Apocalipsis, amén, que somos bienaventurados, que lo tenemos todo, que tengo la preparación secular en lo natural, que lo tengo todo. Sí, el problema aquí es que cuando Jesús dice, tú dices que lo tienes todo, tú dices que eres bienaventurado, pero yo te digo que eres desventurado, pobre y desnudo.
Así que compra de mí oro refinado y colirio para tus ojos, porque tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Qué tremendo, hermano, cuando frenamos la circuncisión, cuando frenamos la forma en que Dios está obrando a través del consejo de la palabra, a través del consejo de la estrategia venida por el Espíritu Santo de Dios, y andamos ahí como que queriéndole entrar a la guerra, a la batalla. No, si esto no es saber si, esto es, amado hermano, para aquellos que saben declarar y establecer por tener tiempos prolongados, como Ana, de día y de noche, orando y ayunando para la honra y gloria de su santo nombre, hermano. Amén o no amén. Entonces dice la palabra, amén, que no se quedó niño. Ya va a terminar en el nombre de Jesús. No se quedó niño, porque dice en el verso 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, ya no era el niño de 8 días, ya era el niño de 12 años. Alabado sea el Señor, amén. Año con año lo llevaban, pero cuando tuvo 12 años, entendió, amén, entendió muchas razones que por labios de doctores de la ley, amén, le hacían saber. Y cuando él le hacían saber, cuando los doctores de la ley estaban por ahí, amén, explicándole a Jesús de 12 años, explicándole la palabra, él se asombraba, él aprendía, Jesús aprendía, pero cuando él hablaba, ellos se maravillaban. Jesús aprendía, pero ellos no nada más aprendían, sino que se maravillaban de la revelación, se maravillaban, porque lo que no entendían ellos es que estaban hablando con el verbo vivo, con el verbo de Dios, con el verbo eterno y glorioso llamado Jesús, el Rey de la gloria, Señor y Salvador nuestro, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Pero no fue hasta que cumplió 12 años. Por eso dice la palabra, amén, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, estuvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle. Volvieron a Jerusalén a buscarle. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús en nuestra vida? Esa es la pregunta para los varones, los jóvenes y las mujeres. Esa es la pregunta para los que me están viendo por internet. ¿Dónde está Jesús en tu vida? ¿Dónde está Jesús en nuestra vida? Dijo el otro. ¿Dónde está Jesús en nuestra vida? ¿Está entre los familiares? Oh, alguien diga santo. ¿Está entre la compañía? Cuando hablo de la compañía es que se reunían grupos para ir, amén, largas jornadas, amén, de camino, largas caminatas, amén. Y hablo de una compañía, hablo, amén, de arriba de 500 personas. ¿Dónde buscaron primeramente a Jesús? Lo buscaron entre las personas, amén. Y en ocasiones así pudiéramos estar, amén. No, ya no voy a la iglesia porque la persona, yo no voy a la iglesia porque aquí, porque allá, yo voy a la iglesia porque yo no busco al Rey de la Gloria en la compañía, yo no busco al Rey de la Gloria en la multitud, yo no busco al Rey de la Gloria en los familiares, yo busco el Rey de la Gloria en Jerusalén. Amén. Amén, amén. Así lo dice la palabra, amén. Buscaban entre los parientes y conocidos, amén. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaban, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle. Y dice la palabra, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, Jesús no llegó con esa presunción que en ocasiones tenemos nosotros, amén. Jesús no llegó como que para que todos me vean, ya no soy el niño de 8 días, ya soy el niño de 12 días, ya soy el niño de 12 años. No llegó así, hermano. Llegó escuchando. Diga conmigo, conforme a la impartición de la imposición de las manos de un Simeón. Amén. ¿Usted cree que, mire hermano, no por algo lo cargó?
No por algo lo tuvo en sus brazos, hermano, no por algo Simeón cargó al niño de 8 días, no por algo le estaba impartiendo, amén, le estaba impartiendo lo que él había recibido, amado hermano, en cuanto a la promesa del Padre por el Espíritu Santo. No llegó siendo presuncioso. Por eso dice la palabra, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y luego dice en el verso 47, ¿qué dice en el verso 47? Alguien que lo lea en el nombre de Jesús. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Oh, gloria a Dios, amén. Él los oía y él les preguntaba. Amén o no amén. Pero cuando lo oían a él, dice la palabra, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Amén. Los doctores de la ley, los que sabían la Biblia al revés y al derecho, estaban recibiendo, se maravillaban con el prodigio más grande dado del Padre a esta tierra, que es el Hijo. Se maravillaban cuando Él abría su boca a sus escasos 12 años, porque ya a sus 12 años ya hablaba de un gobierno del cielo sobre esta tierra, ya hablaba de un gobierno establecido en su corazón, ya hablaba de un gobierno del Rey de la Gloria, ya hablaba como un Rey de Reyes. Alabado sea el Señor. Por eso en el verso 48 dice, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Mire bien, ¿qué dice el verso 49? Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿No sabían? Amén. ¿Sí dice así, hermano? ¿No sabíais? O sea, cuando alguien te pregunta, cuando alguien tú le preguntas algo y le dices, ¿qué haces aquí? Y él te dice, ¿no sabías? ¿Ya sabías que yo iba a venir? ¿Ya sabías que yo iba a acudir? ¿Ya sabías? Ellos ya sabían que iba a llegar el tiempo en que el Rey de la Gloria, amén, se enterara de qué forma se estaba predicando, de qué forma se estaba enseñando, de qué forma, amado hermano, todavía dentro de la ley, amén, que tan perfecta que era, pero que ellos solamente tomaban parte de la ley, porque un legalista pone cargas en otro que ni él mismo lleva. Ya sabía. Por eso dice la Escritura, en el nombre de Jesús, amén, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, ¿por qué nos has hecho así? Amén. ¿Cómo es que le respondemos nosotros a nuestros padres? Amén. De la forma en que le respondamos, de esa forma vamos a dar nosotros indicio si nuestro corazón necesita ser circuncidado o no. Alabado sea el Señor. Cristo vive, hermano. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba, ¿qué dice ahí la palabra? Y estaba sujeto a ellos. Amén. El crecimiento de todo cristiano depende de que esté sujeto a una autoridad delegada por Dios. Amén. Nosotros tenemos que estar sujetos a alguien que tenga una palabra que me circuncide. Nosotros tenemos que estar sujetos, amén, a una casa donde haya pan, donde haya aceite y donde haya vino. Nosotros tenemos que estar sujetos, amén, a donde se va, a donde nos haya puesto el Señor y ahí poder crecer. Amén. Porque si no me sujeto, entonces no voy a crecer de acuerdo al diseño establecido por Dios a mi vida o al ministerio que Dios me ha dado. Por eso dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Amén. Jesús crecía en sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría, hablamos de que Él no era un ignorante, no era un neófito. Jesús era un hombre muy inteligente. Jesús crecía en sabiduría. Y dice la palabra, crecía en estatura. Jesús no se quedó niño. Jesús creció. Jesús fue conforme al diseño y el gobierno de Dios para esta tierra. En el nombre de Jesús. Y dice, y crecía en gracia para con Dios
él crecía, él se nutría cada vez más de la doctrina del cielo, crecía en lo espiritual. Y dice, y gracia para con los hombres. No nada más crecía en lo espiritual, sino crecía en lo emocional. O sea que era un balance, hermano. Tenía una identidad definida. Jesús ya tenía una identidad definida. Porque después de los 12 años en que fue encontrado en el templo, aprendiendo, recibiendo y enseñando la palabra, después de esos 12 años, no se volvió a saber nada de Jesús, hasta que a los 30 años él empezó su ministerio para declarar lo que dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, cuando él lo declara: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Alabado sea el Señor, hermano. Cristo vive. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Así que, amado hermano, esa es la palabra y ese es el mensaje. Empezando por el que está hablando. Yo tengo que anhelar ser aquel Simeón. Yo tengo que ser como aquella Ana, la profetisa. Tengo que anhelar ser lleno de gracia. Tengo que anhelar saber escuchar para después responder correctamente. No voy a ser imprudente y arrebatarme antes de que alguien complete una oración. Porque nosotros tenemos que saber aprender a escuchar y hablar cuando se tenga que hablar. Y no se va a hablar de nosotros, se va a hablar como Ana hablaba de Jesucristo. Se va a hablar de lo que Simeón hablaba. Simeón daba una palabra de bendición. Simeón daba una palabra de bendición, pero también dio una palabra que causó, amén, aquella tristeza al corazón de María. Pero con todo y eso, había un gran propósito y hubo un gran cumplimiento. El nacimiento del Cordero de Dios, la presentación para circuncidar, para cumplir la ley, amados, y el sacrificio en la cruz. Así que honra y gloria al Señor, hermanos, que este mensaje, amén, que esta palabra sea en las tablas de nuestro corazón, amén, día con día, amén. Créanme que yo me maravillaba ayer por la noche cuando aprendía de esta palabra y como también lo que Dios nos habló la semana pasada. Hay familiares, amén, en prisiones, pero las prisiones están en ciudades. Y Josué capítulo 6, verso 1 dice, amén, que Jehová le entregó la ciudad a Josué. Le entregó al rey y le entregó a sus hombres de guerra. Oremos al Rey de la Gloria para que nos entregue esos diseños, nos entregue las ciudades, nos entregue su gobierno y nos entregue estrategias de guerra, amén, para combatir las estrategias de guerra de las ciudades donde pueda estar en cautiverio, amados de nuestro corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive, hermano. Oh, Cristo vive, amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a declarar, amén. Vamos a entonar esa alabanza de ministración en la que hace un momento Dios ministraba nuestro corazón, amén. Porque ciertamente somos peregrinos. El viaje es largo. ¿Cuánto va a durar tu viaje en esta tierra? Amén. ¿Cuánto va a durar el viaje que Dios tiene para tu vida en esta tierra? Amén. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los varones de esta casa, por las mujeres de esta casa, por los jóvenes, por las señoritas y por los niños de esta casa. Y por los varones, mujeres, jóvenes, señoritas y niños de la iglesia Casa de Oración Jesús Viene Pronto. Y también por aquellos amados de mi corazón de la iglesia remanente, iglesias hijas, amén, que Dios ha puesto para que podamos nosotros aprender juntamente con ellos de la palabra, amén. Y le doy gracias a Dios porque, bueno, hoy cumpliría 27 años mi hijo Lalo, 29 años, hoy, amén, hoy, pero bueno, terminó la carrera hace 3 años, 3 años terminó la carrera, amén. ¿Cuánto duró su viaje por esta tierra? 26 años, amén.
terminó la carrera, pero ahora está festejándose con el Rey. Amén. Está festejando con el Rey, el cual le damos honra y gloria al Señor, porque mire, fue una espada que vino a pasar, a traspasar nuestros corazones. Pero sabemos que un día estaremos declarando y estableciendo la palabra allá en el cielo. Amén. Allá en el cielo, donde se termina la carrera y podamos decir: Padre, el viaje ha sido largo, pero al fin llegamos. Padre, ya mero no llegaba. Padre, ya mero no llegaba. Padre, ya mero, y esta situación, y esta otra situación, y esta otra confrontación me hacían salir de la carrera, pero ya llegué. En el nombre de Jesús, amén. Claro, esto va a ocurrir cuando el Señor nos llame a su presencia. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús, amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Viaje, pero al fin llegué. Llevo a mis ojos aunque lo dude. Oh, Padre. Pero muchos días sin cuidar. Yo sé. Pero muchos días tanto administración de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Tomamos la palabra, Señor, y te doy gracias por esta tu revelación, Espíritu Santo de Dios, por tu revelación, Señor, a esta tu casa, el taller del Maestro. Gracias, bendito Dios, Señor. Agradecidos estamos contigo, porque en este viaje, Señor, estás con nosotros. En este viaje nos
Señor, amén. Glorioso culto al Rey. Amén. Culto al Rey. Amén. Gloria a Dios. Podemos orar por las ofrendas, por los diezmos, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Recordando que cuando llegó el Salvador para ser circuncidado, palominos y tórtolas. Amén. Y que si hubieran tenido becerros, hubieran llevado becerros, porque sabían que el propósito era grande. Así nosotros le traemos al Rey de acuerdo a lo que Él sabe, por motivación correcta. No le voy a traer lo que a mí me parezca, no le voy a traer lo que mi carne quiere, sino lo que es. Que aunque Él siempre anhela que mi copa esté rebosando, por eso siempre es darle más, siempre, hermano. Y esto no es como que para enriquecer al pastor. ¿Por qué? Porque si yo dejo de ofrendar o de diezmar, estoy poniendo bozal al buey que trilla. Y la palabra se me nubla. La revelación se me nubla. Batallo. Y no queremos eso. Queremos que la revelación, como ríos de agua viva, corra en nosotros. Ese es el Espíritu Santo operando en cada uno de nosotros. Amén. Así que le doy gracias a Dios que en estos 11 años la gente que ha ofrendado, que ha diezmado y que ha sembrado y que ha dado promesas y que ha hecho actividades, y que mire, honra y gloria al Señor por aquellos que se han comprometido. Amén. En 11 años que estamos por cumplirlos y celebraremos, amén, este próximo domingo. Va a ser glorioso, muy glorioso, así es Dios, amén. Así que le voy a pedir a mi amada esposa que me apoye en esta oración de ofrendas y diezmos, amén. Traigamos los palominos y las tórtolas, hermano, en el nombre de Jesús. No pongamos bozal al buey que trilla, en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Preparemos nuestro diezmo y nuestra ofrenda en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración para darle gracias al Padre de su sustento. Amén, porque nos sigue sustentando y nos sigue dando. Amén, sin merecerlo. Amén. Amén. Inclinamos nuestro rostro en el nombre de Jesús. Bendito Dios, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque hasta el día de hoy nos sigues sustentando, nos sigues dando, Señor. Gracias, Padre, por cada entrada económica, por nuestro trabajo, Padre, porque hasta el día de hoy no nos falta nada, Padre. No nos falta nada, bendito Rey de la Gloria, que tal vez no tendremos tantos lujos, Padre, tantos... nuestro estatus económico sea muy alto, Señor, pero estamos agradecidos con lo que tú nos das, Padre, porque no nos hace falta nada, porque, Señor, en nuestro trabajo siempre está, amén, Señor, la bendición, esa entrada económica que necesitamos. Tú nos das nada más lo que nosotros, Señor, ante tus ojos, Señor, necesitamos. Muchas gracias, Señor Jesús, por cada dador alegre, por cada uno, Señor, de los que diezman, por cada uno de los que ofrendan, Señor. Muchas gracias. Y sigue dando, Padre, a aquellos, Señor, sigue sustentando, Señor, sígueles manteniendo ese trabajo, Padre. Amén. Y si no los tienen, Señor, tú dales, Padre, tú dales a aquellos que necesitan, Padre. Señor Jesús. Si todavía, Dios, Señor, cada uno de tus hijos necesitamos un mejor trabajo, sí, tú nos vas a ir acomodando, tú nos vas a ir abriendo esas puertas, Señor. Gracias, Padre, a aquellos que están en espera por un trabajo. Sí, amén, también, amén. Padre, tú les vas a dar lo justo, Padre. Jesús, tú les vas a dar, Señor bendito, conforme a tu voluntad, Padre. Recibe todos los diezmos y todas las ofrendas que con todo nuestro corazón te venimos a entregar, Padre Jesús, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso es nuestro Dios, hermano. Amén. Qué hermoso es nuestro Dios.
les recuerdo y les reitero, amén, esta semana ya estaremos transmitiendo de 9 de la mañana a 10 de la mañana, de martes a viernes, amén. Por acá estamos trabajando ya en cierto equipo que Dios nos ha dado. Y bueno, vamos a continuar con esas transmisiones, amén, donde seguiremos aprendiendo de la palabra de Dios, amén. Yo me maravillaba con la transmisión de las mujeres, no se la pierda también esta martes donde estará la maestra Dulce Juliet, amén, esta maestra de un ministerio infantil estará acá de invitada con las mujeres, naves de mercader. Y cuando hablo de naves de mercader, lo descrito en Proverbios 31, estas mujeres saben traer el pan de lejos. Amén. Y su familia, amén, no perece por el frío, porque les traen ropas dobles, amén, ropas dobles. Eso me habla de un revestimiento, así que no se pierdan en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, me maravillaba también con el programa de las adolescentes, amén, donde estas hijas amadas, donde mi nieta Susaine y esta hija amada Coral, amén, yo me gozaba de escucharlas, como de una u otra manera Dios las está llevando a otro nivel. Dios las está llevando a otro nivel, y para eso, para mí, trae gozo a mi corazón, amén. ¿Por qué? Porque Dios mostrando que no es en vano todo esfuerzo, que a veces este cuerpo se cansa, este cuerpo, ¿verdad? Y en ocasiones dice uno, ay, qué desvelada, o que aquí, que allá, pero bueno, decimos, valió la pena, porque llevo el cofre de mi corazón lleno del gran tesoro, las joyas que el Espíritu Santo nos entrega como revelación. Así que, bueno, vamos a orar para ser despedidos, amén. Recuerde que hoy a las 12, como cada domingo, estuvo glorioso el culto en Iglesia Remanente, pero los invitamos en punto de las 6 de la tarde, allá en Rancho Alegre, Iglesia Jesús Viene Pronto, donde también la palabra nos va a seguir equipando, amén, en el nombre de Jesús. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos gracias, muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Muchas gracias te damos. Seas tú en nuestra vida, seas tú en nuestro corazón, seas tú obrando en cada hijo ministerial, Señor, presente y ausente. Seas tú obrando en cada uno de ellos, en los varones, seas tú obrando en cada familia del varón, en cada familia de la mujer, en la familia de los jóvenes, en la familia de los niños, Padre. Al fin y al cabo, uno, Padre, es representante de cada casa en Jerusalén. En el nombre de Jesús los bendigo. Seas tú obrando en nuestra vida, seas tú, Padre, viniendo en la palabra viva a nuestros corazones por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. A ti sea dada la honra, la gloria, el honor, el reconocimiento y todos los créditos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, qué gozo, qué regocijo